noches, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos. Déjenme ir compartiendo. ¿Cómo están? Buenas noches. Pues para mí siempre va a ser un gusto saludarlos en este martes. Hoy estoy muy contenta del tema que vamos a platicar. Es un tema que me gusta muchísimo. Vamos a hablar, voy a basarme en un libro que se llama Outliners. ¿Y esto qué quiere decir? Es fuera de serie. Todas estas personas que han sido fuera de serie en el mundo. Vamos a platicar un poquito de su historia y de resumir este libro y que compartamos nuestras experiencias. A mí me rompió muchísimos, ¿cómo decirlo?, mitos este libro cuando lo leí por primera vez, porque de pronto miramos a la gente talentosa, extraordinaria y decimos, wow, es que seguro así nació, es que nació con demasiado talento. Y este libro lo que hace es ir desmenuzando todas estas historias de éxito y demostrarnos que no, que el talento no necesariamente es un factor esencial para poder tenerlo, ¿no? Esto está más basado en el esfuerzo que en ser un genio. Y el primer capítulo se llama El efecto Mateo, porque la Biblia dice en uno de sus versículos que a Mateo, a ver, por aquí lo tengo, dice, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Mateo 25, 29. Entonces, ¿de qué trata esto? De descubrir como estos talentos. Y les voy a platicar uno de los ejemplos. El autor es canadiense y habla un poco sobre todo el tema del hockey, ¿no? Si alguien ha ido a Canadá, se dará cuenta que, bueno, yo la última vez que estaba en Toronto, hasta había un hall de todos los premios y los trofeos que se han ganado de hockey, porque es el deporte nacional. Entonces, habla sobre las superestrellas del hockey y se da cuenta que hay algo en particular. Más del 40, el 50% de todos los campeones de hockey nacieron entre diciembre, enero. ¿Esto qué quiere decir? Que para entrar a una liga de hockey, los niños necesitan cumplir cierta edad, la edad de 6 años. Entonces, si tú acabas de cumplir los 6 años para enero, o en diciembre puedes entrar a la liga. Si los cumples en febrero, tienes que esperarte un año más para volver a ingresar. Entonces, esta ventaja, esta mínima ventaja de 10, 11 meses de diferencia, a lo mejor cuando tienen 5, 6 años, 7 años no se nota, pero cuando tienen 13, 14 años se empieza a notar. Entonces, los niños que empiezan a entrenar estos meses antes son los que se convierten en estas estrellas del hockey. Entonces, pues es bastante interesante darse cuenta que no es cuestión de talento, ¿no? Es más bien de esa pequeña ventana de oportunidad que tuvieron. Igual que un árbol. De pronto vamos a un bosque y vemos en medio del bosque un árbol espectacular con unas raíces fuertes, precioso, y decimos, wow, es que seguro este árbol venía de una bellota más fuerte, ¿no? De una bellota más grande, era la bellota más grande del bosque y por eso nació este árbol. No solo es la bellota, es que también le daba el sol, es que no hubo muchas plagas, es que no lo talaron. O sea, no es solo venir de una semilla, son muchísimas cosas. Eso demuestra que no necesitas como ser el mejor ni el más brillante, ni el esfuerzo, sino saber aprovechar estas oportunidades. Y hay un capítulo que se llama La regla de las 10,000 horas. Este capítulo es mi favorito del libro, porque platica la historia de muchos exitosos. Se las voy a compartir. La primera que platica es de un chico que se llama Billy Joy, que él a la edad de 16 años tiene la oportunidad de estar en Michigan y lo que hace es que empiezan a llegar las computadoras, los ordenadores, y son estos ordenadores de una habitación completa. Entonces él empieza a hacer sistemas, empieza a hacer informática, a operar, por decir algo, con estas tarjetas perforadas, ¿recuerdan? Bueno, él empieza a hacerlo y a dedicarle muchas horas y se escapaba y durante muchas horas lo hizo y bueno, él es el creador del sistema de Java. Y lo que habla es que se vuelve como una obsesión por la informática, una obsesión por todo esto de los sistemas. Entonces, no es especialmente que él sea un genio, no, sino que tuvo la oportunidad de a muy temprana edad, de los 16 años, tener un ordenador cerca.
y también platica la historia de Bill Gates. No sé si tú te sabes su historia, pero bueno, él es un chico de Seattle que desde muy niño demuestra como talento para las matemáticas, bueno, en general como mucho talento, como más geniecillo, y entonces lo que sus papás hacen es mandarlos a una escuela especial. Y en esta escuela llegan los ordenadores y hay como una fundación que les dice, ustedes pueden utilizar los ordenadores y nos ayudan a programar. Entonces Bill Gates platica que desde chico empieza a programar alrededor de 20 a 30 horas a la semana. Si estamos hablando de 6, 7 años, él supera las 10,000 horas de estar programando, al igual que Billy Joy. Entonces, por eso es que más tarde él puede fundar Microsoft con todas estas horas que se dedica a programar. Pero bueno, esto es hablando de la informática. Si hablamos de talento, viene el ejemplo de los Beatles, ¿no? A mí me encanta su música y todos sabemos que son como el prodigio del prodigio que se da una vez cada siglo. Bueno, pues la historia de los Beatles es que son un grupo de Liverpool, en el que en Liverpool solamente los dejaban tocar 1 hora en algún escenario local. Entonces, por alguna razón, esa es la oportunidad, porque eso fue una oportunidad. Los invitan a el puerto de Hamburgo, en Alemania. Entonces ellos trabajan como en un puerto de pescadores, como donde van llegando las navieras, la marina, por decirlo así. Entonces ellos trabajan en un bar de la marina y como a todas horas van descargando, ellos empiezan a tocar alrededor de 8 horas diarias durante 7 días, porque aquí no les dan descanso. Entonces para ellos es como una oportunidad de hacerse de nombre, de hacerse famosos. Cuando ellos tocaban en Liverpool y tocaban 1 hora, pues como que pulían sus canciones y hacían uno que otro cover y improvisaban, pero muy poco. Al tocar 8 horas diarias, durante 7 días sin descanso, se vuelven extraordinariamente buenos. Entonces, esto les da una oportunidad. Miren, aquí se los voy a platicar. Ellos, los Beatles, empiezan en 1957. En 1960, 3 años después, se van a Hamburgo y hacen sesiones primero de 106 noches por 8 horas. Luego 92 noches, luego 46 noches. Al total, en un año, están tocando 270 noches por 8 horas. Entonces, cuando ellos empiezan a ser famosos, ya traían más de 10,000 horas de práctica. Entonces, por supuesto que tienen talento, por supuesto que John Lennon, Paul McCartney son extraordinarios, pero al final es más las horas de lo que están haciendo que ese prodigio que por fuera podemos ver y que podemos pensar que es uno cada siglo, ¿no? Y otra historia que también platica mucho es la historia de Mozart. No sé si ustedes sabían, pero Mozart empezó a los 6 años a componer. Entonces sus primeras composiciones eran malas, pero él de niño practicaba alrededor de 4 horas al día. Cuando cumplió los 13, 14 años, empezó a practicar 6 horas, 7 horas al día. Esto quiere decir que cuando él tenía 20 años ya había juntado y habría sobrepasado las 10,000 horas en algo. Y para cuando él tenía 21 años fue cuando empezaron a hacer sus composiciones, las más famosas, las más exitosas, las que recordamos, las empezó a hacer después de los 21 años. ¿Esto qué quiere decir? Que el talento no es suficiente, es la práctica. Y así nos cuenta otra historia de un instituto en Berlín en el que a los niños a partir de los 4 años les asignan un instrumento. Entonces los niños se ponen a practicar durante ese instrumento 3, 4 horas diarias y para la edad de 17 años ya juntaron sus 10,000 horas. Y entonces todos estos niños son prodigios. Y al hacer como un estudio detenido de cada niño, de dónde están, se dan cuenta que absolutamente todos son prodigios, pero que no hay ni un solo niño que sea talentoso, o sea, realmente talentoso, que no haya pasado por las 10,000 horas. ¿Esto qué quiere decir? Que aunque tú tengas un súper talento en tu vida, si no lo pusiste a practicar 10,000 horas, nunca vas a ser outliner, nunca vas a ser alguien fuera de serie, nunca vas a sobrepasar. Entonces, cuando yo leí este libro, me quedé pensando mucho y dije, ¿en qué yo he hecho 10,000 horas, no? Y quiero que te lo preguntes. Yo sí tengo como claro en la profesión a la que yo me dedico, le he dedicado más de 10,000 horas, que es dar
presentaciones, preplanes, cierres, seguimientos, prospección, todo esto yo sí he dedicado alrededor de 10,000 horas en los últimos 10 años. Entonces, cuando lo analicé, dije, claro, por eso soy buena, porque y a veces la gente cuando me conoce me dice, uy, qué suerte la tuya, es que qué casualidad, uy, yo quisiera, imagínate qué suerte. Y yo digo, no, no es cosa de suerte, es que yo ya pagué mi cuota de las 10,000 horas. Entonces, pregúntate, ¿qué talento tengo yo en el que ya llevo horas avanzadas y que puedas seguirlo practicando para que seas realmente prodigio, para que seas alguien fuera de serie? Y es el talento, las 10,000 horas, pero estas ventanas de oportunidad. Algo que me interesó muchísimo y que de verdad, ahora que estuve, ya lo había leído hace muchos años este libro, pero ahora que lo volví a leer para platicar con ustedes, algo que me voló la cabeza fue que hay una lista de las 75 personas más ricas del planeta. Y está desde Cleopatra y los faraones hasta reinas, está Slim, Warren Buffett, o sea, los multimillonarios modernos. Pero hay algo muy, muy curioso, fíjense, que analiza el libro. Hay 14 de 75, 14 multimillonarios que nacieron en un lapso de 9 años. Es decir, entre esos 14 millonarios se llevan no más menos de 9 años. ¿Y quiénes son estos millonarios? Bueno, estos millonarios fueron algunos que nacieron en el año de 1830 a 1840, cuando se terminó una era que fue la era como agrícola y empezó la era industrial, la era de programar en serie. Empezó la locomotora y empezó toda esta maquinaria en serie de automovilística. En esos años empezó. Entonces, en ese lapso, la gente que había nacido antes de por 1820 era demasiado vieja y los que habían nacido en 1840 eran demasiado jóvenes. Y esto se dio alrededor de 1860. Entonces, la gente que había nacido en 1831 o 1840, los que se llevan estos 9 años entre ellos, tenían como la inteligencia y estaban en el momento correcto para hacer fortunas. Por eso es que son esos 14 millonarios. Y luego, dentro de esta lista de los 75, viene otro pequeño lapso de millonarios, donde está Gates, donde está Steve Jobs, que es este lapso de millonarios que nacieron entre 1950 y 1950 y 1955, que es donde el mundo pasa a otra era, que es la era de la informática, la era del internet, la era de la tecnología. Y todos los que nacieron entre el 50 y el 55, hasta los apunté, miren, se los voy a platicar. Paul Allen, que es el socio de Bill Gates, él nació en 1952. Gates nació en 1954, se llevan 2 años. Ballmer nació en 1956, que es otro grande de la informática. Schmidt en el 55. Ballmer es el que hace Google, o sea, los que empiezan a desarrollar como toda esta programación, 55, 56. Entonces, es curioso cómo del 52 al 56, 4 años, nacen estos millonarios de la informática. Ahora, la pregunta importante en este momento es que del 2017-18 a este 2020-22, yo creo, el mundo va a cambiar completamente. O sea, este mundo que tú y yo conocemos desde diciembre y enero de este año con esta pandemia va a cambiar. El mundo nunca va a volver a ser el mismo. Y tú hoy tienes esta ventana de tiempo, porque la gente no va a entender cómo era antes la vida y cómo va a ser después. Así como muchos de ustedes, al igual que yo, sí sabemos lo que es tener una línea de teléfono, y mi mamá, su primer celular era un tabicón gigantesco, y yo viví sin internet. Yo de niña viví sin internet y viví sin WhatsApp y viví sin YouTube. Todo esto creció y yo crecí, o sea, yo he crecido con el internet, pero por ejemplo sus hijos, mis hijos, ya nacieron con el WhatsApp pegado, ¿no? Con el Xbox. O sea, esta ventana de tecnología es muy importante y si tú la sabes usar, puedes hacer una fortuna. Y como les decía, en estos años, en esta ventana de 2018 a 2022, estos 4 años pueden ser decisivos porque se van a crear unas nuevas fortunas. Y tú estás naciendo dentro de esta
tú estás en tu vida productiva, en tu etapa, sí, productiva de estos años, que el mundo va a cambiar. Aquí tú puedes hacer una fortuna. No solo se trata, recuerden, del talento, sino de estas oportunidades y saber aprovecharlas. Se dice que en la vida nos pasan alrededor de 10 oportunidades. La mayoría no las va a tomar. Entonces, estos momentos que estamos pasando, no lo veas como una crisis, no lo veas como una pandemia, velo como esta ventana para poder hacer millonarios, porque les aseguro que en 30 años los próximos millonarios van a ser los que se crearon en este fragmento, en esta etapa del tiempo. Entonces, vamos a aplicarnos, vamos a darles 10,000 horas y vamos a romper muchos mitos. Hablábamos también sobre que en este libro, en muchas universidades de Estados Unidos, hay personas que son asiáticas o que tienen esta herencia pues japonesa, china, y generalmente la mayoría de ellos, de hecho Mark Zuckerberg en la película que le hacen, él empieza una conversación con su novia y le dice, ¿te has dado cuenta que hay mucha gente que es oriental y tiene un intelecto como si fueran un genio, tienen un intelecto de personas brillantes? Pues no es que sean más brillantes, es que una cosa es el talento y otra cosa es culturalmente lo que te empuja este talento, culturalmente lo que te ayuda. Y habla que las personas asiáticas, su lenguaje es más sencillo de entender. Mientras nosotros decimos en español 1, 2, 3, 4, 5, o sea, ve lo largo que es 5, 6, 7, son números muy largos. En japonés es ichi, ni, san, yon, go, o sea, son muy fáciles su pronunciación. Y el 11 solo le agregan el shi y el 1, o sea, es decir, bueno, yo hablo poquitito japonés, ¿no? Pero a lo que voy es que su pronunciación y sus kanjis japoneses son muy fáciles comparados matemáticamente. Entonces, un niño de 4 años, por ejemplo, sabe pronunciar del 1 al 40, cuando en América lo hacen 2 años después. Entonces puedes decir, ay, qué prisa hay que de los 4 a los 6 años puedan contar. Pero si nos vamos al ejemplo del hockey, 11 meses hacen una diferencia abismal entre los outliners y los que no son. Entonces, esta diferencia del lenguaje hace que los mayores genios matemáticos o los que tengan como una conciencia matemática generalmente sean orientales. Y también habla sobre los cultivos de arroz. Los que cultivan arroz en estos países, que es uno de sus productos más fuertes, de sus productos internos brutos más fuertes, lo que mueve al país, cuando la gente cultiva arroz son 3,000 horas al año de estar cultivando y de dedicación y de paciencia. Entonces, por supuesto que este tema de ser muy tenaces y ser perseverantes ya es algo cultural, ¿no? Ya es algo muy cultural. Y otro de los ejemplos que pone es en las aerolíneas. Analizan por qué hay ciertas aerolíneas que tienen más accidentes que las americanas o que las británicas. Y descubren que es por la manera de hablarse, porque muchas veces cuando un piloto es oriental y los copilotos son americanos, o al revés, o los copilotos son orientales y el piloto es americano, le hablan con mucho respeto y le hablan como con mucho permiso y con mucho tacto. Y en cambio, los americanos se hablan como, tienes que prender, tienes que apagar, esto no está funcionando, perdimos la ruta, perdimos el ritmo. Entonces, lo que tiene que suceder es que este lenguaje que se está llevando a cabo, como hay tanto respeto y tanta jerarquía, por eso surgían los accidentes, porque no encontraban la manera correcta de cómo decirle que se iba a caer el avión. Y cuando analizan las cajas negras y cuando escuchan las conversaciones dicen, no es posible, ¿y por qué no se los decías? Pues por esta jerarquía. Entonces, una de las cosas que hacen e implementan es hablar el idioma de inglés para que ya todo el mundo como que pueda comunicarse más fácilmente, ¿no? Entonces, pues todas estas lecciones socioculturales nos dan
nos dan a entender que la cosa va más allá de talento, va más allá del gen con el que tú naciste, es enfocarte en estas 10,000 horas y apoyarte de las oportunidades, de nuestras herencias culturales. Y también otro de los puntos que a mí me gustó mucho es que todos los niños que tienen la oportunidad en los veranos de tomar clases de música, clases de deporte, algo en especial, todos estos niños van a tener una ventaja competitiva y van a tener una ventaja sobresaliente sobre los niños que no lo hacen. ¿Por qué? Porque están sumándole a esas 10,000 horas de práctica. Entonces, pues eso al final del día, los recursos, el recurso monetario sí hace una diferencia, ¿no? Sí hace que te sigas desarrollando. Entonces, bueno, pues nuestros fuera de series o outliners que les acabo de platicar se caracterizan de haber estado en el momento correcto, pero también haber tomado esas oportunidades, haberlas aprovechado y romper el mito que no siempre se necesita un IQ necesario. Hablaban también de los basquetbolistas, que un Michael Jordan no era el de la mayor estatura ni el de la mayor fuerza, tal vez ni siquiera era el del IQ más alto, pero lo que él tenía era esas 10,000 horas. Practicaba y practicaba, y cuando leemos estas biografías y vemos gente que viene de la nada y que llega a ser exitosos y que estaban con una mano delante y una mano detrás y hoy son fueras de serie y se escriben libros de ellos, pensamos que es cosa de talento. Y cuando vemos esta historia de Michael Jordan nos damos cuenta que no, que era una obsesión. O sea, porque Gates lo platica, él estaba obsesionado con programar, solo pensaba en programar. Y Michael Jordan también, solo pensaba en jugar, y tantas horas que se vuelven extraordinarios. Entonces, bueno, pues a grandes rasgos es que los fuera de series no se dan como los manantiales, ni brotan ciertas épocas del año, ni surgen de generación espontánea, no. Hay talento, pero hay mucho esfuerzo detrás. Y a eso es a lo que hoy quiero invitarles en este martes de libros, en este martes de reflexión, que todos tenemos un talento, enfócate en ese talento. Estamos en esta ventana en la que el mundo va a cambiar. Los millonarios se hacen en estas crisis, en estas recesiones. Esta es tu oportunidad. No veas esto como un problema. No veas dónde estás hoy, sino ve a dónde puedes llegar. Y enfócate en expandir todo tu talento. Enfócate en expandir esas horas que ya llevas de práctica para que te vuelvas un máster. La semana pasada que hablábamos de Tony Robbins, del libro de Despertando el Gigante Interior, Tony decía que mientras un speaker profesional hablaba alrededor de 28 horas al mes, él lo estaba haciendo a la semana. Entonces, prácticamente lo que un speaker lograba hacer en un año, él lo hacía en 3 meses. Por eso es que decimos, no, bueno, es que Tony Robbins es the boss, es el mejor, y lo que él dice, no vemos que detrás de eso están todas las horas que él decidió dedicarse a trabajar, y ahora pues por eso es una leyenda, ¿no? Por eso es un mito y por eso está en donde está. Entonces vamos a enfocarnos en esas 10,000 horas, porque yo estoy segura que no tienes un solo talento, tienes varios. Vamos a explotarlos, vamos a capitalizarlos, y piensa cómo puedes tú aprovechar esa ventana para ti en estos momentos. Y bueno, pues por mi parte es todo este martes de libros y de conciencia. Les mando un beso. La próxima semana voy a hablar de algo que me encanta, que es un libro que se llama Los 5 lenguajes del amor. ¿Te ha pasado que de pronto tú llegas con alguien y le das regalitos y ese alguien como que no le interesan mucho los regalitos porque a lo que le interesaban eran las palabras de afecto? O pueden ser tus hijos, ¿no? A lo mejor tus hijos lo que les mueve son las palabras de afecto y tú les quieres comprar todo. O a mí que me gusta que me compren todo y no que me hablen bonito. O sea, o el tiempo de calidad, en fin. El próximo martes vamos a hablar sobre estos lenguajes que el amor tiene, que son 5, para podernos comunicar más fácil, para ser más plenos, ser más felices, no creer que nos hacen cosas personales, sino que todos tenemos diferentes formas de expresar el amor. Entonces, bueno, nos vemos el próximo martes. Espero que lo hayan disfrutado. Les mando un beso, mi querida Viri, Patti, Dai, Dianita, un beso.
hasta allá lejos donde estás. Un beso a todos los que se conectaron este martes y nos vemos el próximo. Bye, bye.